Me refiero a Orlando Ferrerés, que es titular de la consultora Orlando Ferrerés y Asociados. Bienvenido, Orlando. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, se dieron las paritarias, hay variaciones, pero variaciones que no son las Goldberg, variaciones tenues entre 26 y 30%, Moyano se está pidiendo el 32%. Claro. ¿Cómo ves esta realidad? O cómo se puede, digamos, de manera registrar estas paritarias en relación a la realidad? Bueno, tiene el efecto de que hay poca incremento de la actividad, hay como un estancamiento de la actividad, y eso con aumentos muy grandes de salarios preanunciaría despidos. Claro. Entonces, tanto los gremios como la gente representada por los gremialistas prefieren un poquito menos de ingreso, aunque sea una pequeña caída en términos reales, pero mantenerse ocupados. Claro. Los gremios también les conviene porque un desocupado no le paga nada al gremio ni a la obra social. Entonces, ¿Te parece que hay un manejo con ese tema de que si aprietan mucho sí, vamos a despedir? No, seguro que sí, porque además es real. En muchos casos hay actividades que han caído 15%, 20%, sobre todo lo que es bienes durables, Sí. que no tienen tanto crédito como antes. 5 años sin interés, ahora el interés es carísimo y hay menos plazo, entonces es más difícil vender productos de consumo durable que son caros, pero que habrás comprado uno o podés por ahí prescindir, podés seguir tirando con lo que tenés. Un ejemplo son los autos, que han aumentado mucho de precio y se venden muy pocos. Muy pocos. Después cesó la venta del auto importado, prácticamente. Sí, prácticamente no se vende ninguno, no sé qué va a pasar con la gente que está ocupada en eso. Sí, alguien podía comprar autos de hasta 200.000 pesos, digamos, la clase media y la clase media alta, pero ya que cuesten 500.000, 600.000, 900.000 pesos, sí, la hay cosa ha 1 millón cambiado. de pesos. ¿Cómo? Hay autos de 1 millón de pesos. Y hay autos de 1 millón de pesos. Incomprable, o sea, no se vende ninguno y bueno, yo creo que se puso un impuesto con poca experiencia en poner impuestos porque se puso el 50% del precio de venta. Entonces, hay que incluir en el precio de venta el impuesto del 50%, y con lo cual el impuesto se convierte en 83%, ese que decimos del 50%. Por eso que prácticamente duplica el valor casi de lo que es el auto. Y encima los autos tienen una protección del 35%. Qué barbaridad. Ya de arancel, más 83, más el impuesto al auto nuevo, que es de 15%. O sea, se convierte... ¿Te parece que les va a dar resultado? Digamos que el concesionario que vende autos de este valor ya están en el borde del precipicio. Mira, lo ideal del sistema productivo capitalista es que todo sea barato y bueno, ¿no? Entonces, cuando vos encareces un auto, también encareces el auto usado, y el auto usado de 5 años. Sí. En Estados Unidos un auto usado de 5 años vale muy poco, 200, 300 dólares. Sí, entonces lo puede comprar cualquier pobre y andan muy bien. Sí, sí. Acá en Argentina un auto usado de 5 años vale muchísimo, inclusive a veces más que el nuevo porque no tiene todos estos impuestos. Claro. Entonces es antidifusión de una de las ventajas de la economía de mercado. Y pero se quedan afuera mucha gente. Sí, fíjate que está pegando también en la industria automotriz. Total. Yo no diría local, porque hay un 70% de insumos extranjeros, pero digo, la industria radicada en la Argentina ya está suspendiendo personal porque las ventas han bajado. Sí, claro. Y además tienen problemas con las importaciones, los insumos. Le falta, digamos, una pieza, y en una producción en línea, como es esa, que todo se hace en forma orgánica y va avanzando el auto y se van poniendo las piezas, cuando falta una pieza se para la línea. ¿Qué te parece? Entonces hay que esperar 4 o 5 horas, traerla en el avión, y entonces llega la pieza y sigue la línea. Mientras tanto, perdiste productividad. Sí. Quiero aprovecharte para preguntarte una cosa que es fundamental. Están controlando importaciones. Debe ser una oficina con 10 funcionarios o un lugar donde haya 10 funcionarios que disponen qué se importa y qué se deja de importar. ¿En qué se basan? Porque el insumo producto no ha sido actualizado. ¿Desde cuándo es el último? 93. ¿Qué te parece? ¿Qué realidad, qué Argentina es esa y qué Argentina es esta? ¿Y qué pueden hacer esta gente? Hay un censo económico del 2004, pero no se procesó todavía toda la matriz de insumo producto. Te aclaro que en el 2003, cuando hicieron todas las compras y ventas, había huecos, porque había como subdeclaración, negro, digamos, ¿no? Claro. Entonces se rellenó eso
y se agregó un 28% al Producto Bruto por subregistro, dice. La publicación oficial del Ministerio de Economía reconoce el subregistro, que no dice negro, pero es lo mismo, ¿no? Sí. O sea que ahora posiblemente se cree que eso aumentó el subregistro, pero además de eso tampoco se tiene claro cuánto es lo que compra cada sector a cada uno. Entonces, para poder resolver qué se importa y qué no se importa, van probando. Por ahí si un sector se queda parado, entonces abren un poquito la canilla. Claro. Es por prueba y error, nada más. No se puede sospechar que en todas estas medidas que son arbitrarias, que 10 personas dispongan esto, hay detrás corrupción, ineficiencia. Puede haber porque ¿cómo se sabe a quién aprueban? Claro. Podría haber o no, yo no lo puedo chequear, pero seguramente habrá amigos y entenados, como decíamos antes, que pueden estar. Bueno, ese tipo de poder que tiene una persona, por más buena que sea, aunque no sea por dinero, a veces por amistad, también está mal. Claro. Entonces, es antidemocrático. Todo eso se presta, no hay equilibrio se presta un republicano. manejo de cada uno que es malo. Después también están los amparos para poder importar un producto y todo eso. ¿Qué te parece? Que ya, igual que el corralito, hubo que llegar a eso. Ahora, ¿en qué se aferran? ¿En una caída de las reservas? ¿En un miedo a perder más reservas? ¿Qué es lo que los moviliza? Básicamente las reservas, porque la reserva es el último variable que tiene un gobierno para llegar. Si se acaban las reservas, como le pasó al mismo Cavallo, que él se creía que podía dominar la economía por ser él, el mago. Tuvo que poner un corralito para que no se le vayan más las reservas, porque estaban en las últimas. Ahora acá le pusimos el cepo, que es lo mismo, pero con otro nombre. Entonces, cuando van bajando las reservas, y la tendencia es a seguir bajando, ¿por qué? Porque se importa mucha energía. 13.000 millones de dólares. 13.000 millones por año. Por año se sigue exportando algo, pero lo que se importa, que se importaban $200.000, ahora son 13.000 millones. Y eso es casi todo el superávit comercial. Entonces vos tenés que hacer un hueco en las importaciones para que puedas seguir importando energía. Si no, se paralizaría todo el país. Sin energía no hay nada. Pero es una muestra de una crisis seria. Sí, por falta de previsión. Por falta de previsión. Al no pensar anticipadamente, cuando vos descubrís un pozo, después tenés que descubrir 4 o 5 más para saber dónde está la parte buena de ese lugar, de ese pozo. Después que se hace eso, se tapa, porque no hay todavía gasoducto, oleoducto que pueda llevar el producto. Se construye el oleoducto, se construye el gasoducto, se pone la estación de bombeo y todo lo demás, tardás 3 o 4 años, 5, desde que descubriste el pozo, y ahí recién empieza la producción. O sea, desde que empecemos a perforar en serio, digamos, en Vaca Muerta, va a tardar 4, 5 o 6 años hasta tener un abastecimiento normal. O sea que tenemos 5 años más de importar 13, 14.000 millones por año. ¿Conseguirá el gobierno inversiones para Vaca Muerta, para el crecimiento? Hay 63 concesiones en Neuquén que están perforando todas en esa área que es muy rica, y yo creo que eso va a producir efecto. Pero está todavía en etapa exploratoria. ¿Qué te parece? Hasta que se llegue a la etapa de producción y conexión con los centros de consumo, faltan 4 o 5 años. Y hay producción que se lleva en camiones hasta algún lugar que se pueda abastecer el sistema, pero obviamente eso es simplemente exploratorio, no es productivo. Y YPF también está produciendo algo de petróleo con pozos verticales y está vendiendo ya. Hoy consiguió unos $1.000 millones en el mercado de New York a una tasa de interés, no sé bien cuál es, porque es 7 u 8,75, pero habría que ver si se lo colocó a la par o debajo de la par. Explícame un poco esa alternativa. El bono de YPF rinde 8,75. Sí. Pero si lo colocas al 100%, si te dan 98 o 97, ya es como 9 y pico el rendimiento sobre lo que te dan ellos. O sea, a la par, 8,75. Debajo de la par, que no tengo el dato porque fue recién, hace un rato, pero consiguió el dinero. Claro. Te va a entrar con $1.000 millones de dólares. Hay que ver cuál es la... De lo que estoy preocupado es de toda esta necesidad urgente de buscar fondos, porque no se hizo antes, porque se despreció la búsqueda de fondos. Claro, no, al contrario, me desendeudo. Cuando fíjate que ahí, vamos a hacer un pequeño paréntesis, cuando la tasa era de 11, 12, 15,
nos endeudábamos en la Argentina. Cuando fue de 0,25 nos desendeudamos. ¿Cómo puedes entender eso? Claro. Cuando Sí. tenías para hacer infraestructura, para hacer toda la producción de energía, los recursos a un precio prácticamente regalado, que es lo que usaron Colombia, Perú, Chile, Sí. Brasil, Uruguay, Paraguay, nosotros a ese momento devolvemos el dinero. Sí, formó parte del relato, de dependencia o independencia. Es decir, Sí, bueno, pero es una tonto. cosa traída de los pelos que nada tenía que ver con la realidad. Es un poco, no se pudo anticipar, pero es realmente increíble que nosotros hiciéramos un desendeudamiento con tasas tan baratas. Con tasas tan baratas. Decime, Orlando, recibí hace poco un estudio de tu consultora referido a salarios. Sí. Y esto tiene que ver con también qué pasa con paritarias, ¿no? ¿Qué síntesis podés hacer de ese trabajo? Es desde el 2003 hasta el 2013, o sea, 10 años, ¿no? Y medido en moneda en pesos del 2013, en el 2013 estábamos pagando un promedio para la economía formal, para todos los que están trabajando con descuento y todo lo demás, o sea, no la parte informal. 5.200 pesos era en el 2003 y ahora son 8.700 pesos, algo así. Un 65% más en términos reales de inflación. Si lo medís en dólares, en el 2003 estaba más o menos en $350 y ahora está en $1.600. Son 360% de aumento en dólares, dividido por el dólar oficial, ¿no? Ahora, también medimos... Un dólar oficial que era bastante mentiroso, ¿no? Sí, pero bueno, es el dólar pero que era, hay. sí. Después también hacemos la división entre el Producto Bruto y la cantidad de gente ocupada, o sea, la productividad media. Aumentó en ese periodo 9%. O sea que nosotros aumentamos los salarios, pero no aumentamos lo que produce cada persona. ¿Qué pasa cuando vos haces eso? Bueno, por un tiempo funciona, pero después genera la inflación que estamos viviendo. Claro. Que ahora es de 30, 35% y es difícil de bajar porque las presiones de costos vienen así con una inercia muy fuerte. ¿Te puedo hacer una pregunta paralela a los temas que Sí. estamos hablando? ¿Cómo está la formación de economistas en la actualidad en la Argentina? Bueno, hay diversa, digamos, formación. Gente que quiere estudiar puede estudiar en la UBA o puede estudiar en el SEMA o en la el UCA. Andrés, en la UCA, por supuesto que bastante forma muy bien la UCA también. Sí, sí, y sí. La DITELA son lugares que se forman bien a la gente. Más dedicados al contador y administración, está también el IAE, que queda en Pilar. Y hay algunos que se dedican hacia los negocios. Pero el economista, como teórico, en la UBA requiere en general le dan una formación muy teórica, poco orientada a armar negocios. Es lo que pasa en ciencia de la comunicación, como le digo Claro. a mucha gente, ¿no? Entonces, ahí alguien que hace una presentación, como hizo una de las economistas que trabaja con nosotros, que iba a la UBA, explicó cómo se podía hacer un negocio, el profesor le dijo que le ponía 4 porque había hecho un esfuerzo, y todos los alumnos le tiraron tizazos porque era una cosa pro mercado, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, Ahí hay una ideología clara claro, quiero decir y que absurda. hay mucha ideología y poca formación de lo que nos conviene. Por eso que nos endeudamos cuando la tasa es barata. Claro. Pero no entienden cómo es la cosa. Claro. O sea, un país tiene que tener intereses, no ideologías. Si tuvieras que elegir un economista para tu equipo, conocemos uno, Fausto Espotorno, pero si tuvieras que elegir a un economista de tu equipo ya, ahora, ¿qué cualidades tratarías de encontrar? Primero, sin prejuicios ideológicos. Actuar No, naturalmente fríamente. tiene que ser profesional, ¿eh? O sea, puede tener su ideología y puede estar afiliado a un partido o al otro, a mí eso no me importa. Pero lo que tiene que reconocer es la realidad, sintetizarla con conceptos y tratar de comunicarla bien a las empresas y otros organismos que asesoramos nosotros. Para que se les entienda claramente lo que está pasando y lo que puede pasar. Pero entender lo esencial de una situación es lo difícil en los economistas. A ver, explícanos esto un poco más. Y bueno, se le mezclan todos los números y entonces por ahí actúan al revés, digamos. Hay muchas importaciones, por eso que cae el tipo de cambio se atrasó, ¿no? Es que porque hay tipo de cambio atrasado hay muchas importaciones. Claro. Es un poco, a veces lo piensan al revés. Pero es un principio elemental. Bueno, pero a veces
se asocian ideas más que causa-efecto, asociación. Claro. Y la pueden hacer bien o al revés. Claro. Pero ¿qué le falta? Encontrar más casos prácticos en el estudio, no tan teórico, no tanto de libros. Claro. Un poco lo que le pasa a Kicillof con la realidad. Es un ejemplo. Este es un ejemplo. Claro, porque es un mucho Keynes, mucho Marx, pero... Es un buen profesional y sabe mucho de toda la historia económica y lo que pensaron todos los economistas, pero después en la práctica, por ahí, no sabe cómo poner el impuesto a los autos. Pone el 50% del precio de venta y le parece bien, no lo corrige del que lo hizo. Claro. No es así como tiene que ponerlo, es el 50% del precio de salida de fábrica. Claro. Así como han impuesto el control de precios, que siempre ha fracasado. Claro, bueno, eso es otro tema. Diocleciano, en el año 301, el emperador romano, dijo que los comerciantes eran unos especuladores. Sí, sí. Hay un decreto, Dioclecianus Dictum, algo así, sí, que dice que los especuladores los van a matar si suben los precios, pero evidentemente siguieron subiendo. Y fue uno de los primeros controles de precios que hubo, que fracasó naturalmente. Sí, sí. Ahora tenemos este control de precios cuidados, que naturalmente es como para decir, hacemos algo, porque saben también que no puede ocurrir. En este mes de marzo la inflación está cerca del 3%. Y llevamos varios meses con inflaciones arriba del 3%. 3,6, 3,7, según quien lo mida, pero son inflaciones muy altas, aún con los precios cuidados. Y tenés que, los mismos, por ejemplo, la nafta. Está aumentando 6% todos los meses. ¿Qué tal? No hay caso. Sí, es así, sí, sí. 5 o 6% todos los meses. Sí, es un crecimiento fenomenal. Creo que la nafta ha aumentado un 55% en los últimos... Desde noviembre. Desde noviembre. Algo así. Es una cosa bueno, increíble. Lo que pasa es que si vos te pones a ver, el petróleo y el gas van en dólares. No es en pesos que van. En el mundo de ese petróleo, las máquinas valen en dólares, toda la perforación vale en dólares, todo lo que tenés que hacer es en dólares, y entonces vos tenés que vender tu producto en dólares. Si el dólar aumenta 26%, como aumentó en enero, tenés que recuperar eso para que la nafta siga generándote lo que vas a devolver. Si YPF pidió dólares, 1.000 millones hoy, a lo mejor pide de nuevo, va a tener que devolver dólares. Lo que se busca es rentabilidad genuina, que es lógico. Por eso que hay que tener el tipo... Pero la pagamos los usuarios. Y bueno, sí. ¿Y quién la va a pagar si no? Claro, pero eso. Los usuarios. Sí, sí, sí. Hasta ahora parte la pagaba el contribuyente, porque había muchos subsidios. Así es. A todas las empresas, y todavía hay subsidios. Lo que se eliminó de los 150.000 millones de subsidios son, según los cálculos, 10.000 millones, 9.000. O sea, ni el 10% de los subsidios, con todos estos aumentos que hicieron de 300% en el gas natural o el agua, que son las cosas que menos afectan a la familia. Empezaron por lo más fácil, pero todavía tienen que llegar a la electricidad y al transporte, que tiene un gran subsidio, y estos aumentos del gasoil y la nafta todos los meses, tenés que aumentarle más el subsidio al colectivo, porque si no, no puede circular. Sí, uno escucha que este es un ajuste ortodoxo, y yo digo, no, es un ajuste a los criterios de realidad. ¿Con cuál te quedás? Básicamente, lo que quiere decir ortodoxo es correcto, según el griego. Del griego, ortodoxo es el camino correcto. Sí, sí, sí. Entonces, por eso la iglesia ortodoxa, que se considera representante de la... Claro, es la correcta. De la correcta, claro. Entonces, lo mismo podemos decir de esta palabra en economía. Se ha traducido como ajuste de derecha. Claro. Pero en la realidad es el correcto. Y no tiene connotaciones de ninguna orientación. Lo que pasa es que este es un ajuste ortodoxo parcial, podríamos decir, porque es el camino correcto, pero muy poco. Falta mucho para terminar. Y bueno, entonces... Faltan más ajustes. Y bueno, cuando una persona está enferma y vos le das solamente una dosis del remedio, posiblemente no se cure. A lo mejor tenga que darle 3 dosis para que ande bien. Creo que se le dio una dosis muy chiquitita y posiblemente no va a reaccionar bien del todo. Sobre todo en el segundo semestre, que tenemos un poco más de miedo, porque ahí se acaba el flujo de dólares de la soja, del maíz, de la cosecha gruesa, que entra abril, mayo y junio. Julio también puede ser, pero en agosto ya no. Y ahí, cuando se acabe eso y tengamos que seguir pagando el gas importado, el gasoil importado y todas las demás cosas, se va a poner negra la mano. Espesa, espesa. Sí. Vos sabés que en una promoción de todos los que trabajamos, todos los periodistas que trabajamos aquí en
en Infobae TV, una de las preguntas en la promoción es preguntarle a cada uno, bueno, ¿y cuál es su ministro de Economía? ¿Qué ministro de Economía le gusta o le gustó? Y yo dije ninguno. Ajá. Realmente ningún ministro de Economía, desde que ejerzo el oficio, que vos sabés que hace varias décadas que lo Sí. vengo, realmente no encontré ningún ministro equilibrado, digamos, que haga digamos, un reparto sensible que conforme a gran parte de los sectores. En general sí, han tenido una posición sectorial y o han durado poco, digamos, otros han durado mucho, pero caso Cavallo era muy que se iba por su propio bebé, que era la convertida, y lo demás estaba todo mal. Claro. Después Roque Fernández, que siguió más o menos lo que llamamos el piloto automático, pero no es como que creó un balance de sectores y siguió profundizando lo que tenía que seguir profundizando, Sí. sino que más o menos se quedó ahí con un gasto público que siguió creciendo y terminó por explotar en el 2001. Entonces, nosotros tuvimos que trabajar en la hiperinflación, cuando yo estuve de viceministro, y realmente... Durante la gestión de Roig y después Rapanelli. De Roig y Rapanelli, sí señor. Exacto, pero lo nuestro no duró mucho, aunque hicimos las Estamos leyes hablando básicas. perdón, vamos a precisarle a los que 89. nos escuchan, 89. Exacto, que se ordenó y la hiperinflación descendió muchísimo. Pensá que en el primer mes fue 200% en un mes. Eso equivale a 46.500.000% anual, si se repitiera todos los meses de un año, ¿no? O sea, es un número que uno no toma conciencia lo que implica. Y bueno, se adaptaron una serie de medidas para frenar eso y a su vez dar una perspectiva de largo plazo. ¿Cuáles son las perspectivas de largo plazo que nosotros no quisimos que figurar mucho? Uno, la ley de inversiones extranjeras sin autorización previa y en el sector que consideres conveniente, porque requeríamos mucha inversión y el argentino, acá no hay mercado de capitales, ni Así tampoco es. los bancos tienen mucho crédito. Es una vieja lucha esa. Claro. La eliminación o explicitación de todos los subsidios que después se volvieron a poner, pero ahí se habían eliminado o explicitado, porque ni siquiera a veces sabés quién los tiene. La nueva Carta Orgánica del Banco Central, que salió en el 89 y después se convirtió en ley en el 1992, cuando vencieron los 3 años. Pareció que la había hecho Cavallo, pero lo habíamos hecho nosotros. Y así son 80 capítulos de la Ley de Emergencia Económica que produjeron un cambio importante y que, digamos, Cavallo aprovechó y parecía que todo lo había hecho él. Claro. Lo cual, digamos, a nosotros no nos preocupó, al contrario, somos amigos muy íntimos de Cavallo, pero cuando él vino por segunda vez con la Rúa no tenía toda esa preparación ya armada y Claro. le costó mucho más poder sacar las leyes y finalmente no pudo. Sí. Es casi un dilema nacional, te diría, ¿no? La falta de continuidad. Por ejemplo, explicás que Cavallo volvió y no encontró los elementos necesarios y recibió una herencia pesada. Lo mismo que recibió Alfonsín de los militares. Y lo mismo que recibió, bueno, sí, porque no hay, digamos, una continuidad lógica. No hay. Cosa que no ocurre en otros países. No hay mucha dispersión o atomización de las ideas y hay mucho pensamiento de cortísimo plazo. Claro. Nadie es juzgado, nadie es castigado entre los políticos, salvo que son María Julia o alguien así, pero en general no hay un castigo. Y me decían en el exterior, hasta que ustedes no hagan un verdadero castigo de los que han hecho barbaridades, nosotros no les creemos más, porque cada tanto hacen lo mismo y esta vez van a decir que van a hacer un cambio, pero no van a hacer nada, van a hacer casi lo mismo. Hay una canción cubana que dice, todos allí querían que el tirano se marchara, Batista, ¿no? Pero que en Cuba quedara todo el andamiaje de la corrupción. Y acá también queremos que se vaya al gobierno, pero dejar el andamiaje. Que quede el andamiaje. De la corrupción. ¿De la corrupción o del capricho? Bueno, todo lo que vos quieras, pero eso es lo que tenemos que cambiar, el andamiaje. Y dar continuidad y ser más humildes, aceptar que los demás tienen parte de la razón. No prestar un servicio público como Yo creo que corresponde. esa falta de humildad, el argentino es muy creído. ¿Te acordás ese chiste que hay del argentino? Me lo contaron en Colombia. Un argentino debajo de una planta de eucaliptus y dice, Dios, una manzana, por favor. Entonces le cae una manzana en la mano, ¡tuc! Y dice, che, pelada.
Sí, ¿y conocés el venezolano? El No. chiste venezolano de los argentinos. ¿Cómo se suicida un argentino? Se sube arriba del yo y de ahí se tira. Claro, altísimo. Claro. Bueno, eso también nos viene bien sufrir esta decadencia relativa respecto de todos esos países que los mirábamos así un poquito por arriba, porque estamos debajo de ellos y tenemos que mirarlos para arriba, a Colombia, a Brasil, a Chile, a Perú. Y nos viene bien esa humillación que te hace el otro, sin quererla, digamos, Sí, sí. para que no te la creas. Como dijo el Papa, recen para que no me la crea. El argentino tendría que estar pidiendo, tenemos que pedir, yo empezando, que recen para que no nos creamos que sabemos algo. Y entonces vamos a hacer más escuchar al otro y a lo mejor ahí arrancamos de nuevo, bien. Zafaste de la multa de Moreno, Y ¿no? en cierto modo sí, pero todavía tengo algunas cosas, otras multas que no están resueltas, pero Pero ¿otras multas de quién? porque nosotros tuvimos 2 multas, y una quedó resuelta y otra no. Ujú. Y una demanda penal que está en el limbo, digamos, no avanzó mucho, pero está ahí, digamos. Pero yo creo que lo que nosotros zafamos o hicimos un servicio a todo el país fue publicando las cifras a pesar de las prohibiciones Claro. y multas, Vía Parlamento también. porque vía Parlamento y porque finalmente el gobierno tuvo que aceptar nuestras cifras, convergió a nuestras cifras. Y entonces, bueno, ahora son más realistas. Y eso yo lo considero muy bueno, porque no tratamos de hacer un crédito ni nada, pero es bueno para el país que tengamos una realidad en materia de inflación y de crecimiento, que son las dos claves de una economía, junto con la pobreza, que no se está dando a conocer porque es más alta de lo que se decía antes. Sí, 26, 27%. Sí. Es Sí. un número grande y bueno, después de 10 años de crecimiento a tasas chinas y que crecimos tanto, ¿cómo podés tener 26% de pobreza? Sí, una tremenda injusticia. Entonces, bueno, una pésima distribución. es importante primero reconocer los números para poder actuar en consecuencia. Y bueno, de ahí uno puede ponerse de acuerdo con otro. Bueno, tenemos este problema, ¿cómo lo atacamos? Y que no se use tanto el tema de los votos, yo voy a perder imagen, porque Néstor y Cristina nunca quisieron aumentar las tarifas porque sacaba votos. Y ahora tienen que hacerlos al final. Van a quedar re mal. Claro, muy quemados. Muy quemados, sí, pero no tienen más remedio porque si no tampoco pueden manejar la economía hasta el diciembre de 2015. Sí. Lo que dice Maquiavelo, una cosa para Siempre todo siempre es un buen recurso, Maquiavelo. dice, sí, realmente hay que acordarse. Maquiavelo dice al príncipe, el mal de entrada y el bien de a poco. Genial. O sea, si vos tendrías que aumentar las tarifas, hacelo cuando entrás Claro. y después Y esto la lo vas dijo en el aflojando. 1500, Sí. fíjate vos. Entonces Cristina hizo al revés, o Néstor. Primero el bien gradualmente y ahora el mal al final. Es lo contrario de lo recomendable por el gran consejero político, ¿no? Claro, claro. Que fue No es Maquiavelo. un tema económico, pero yo lo uso bastante, Sí. como lo leo, porque me ayuda a entender cosas que había que Sí, hacer. señor. El príncipe es fundamental. Y además las cartas a Tito Livio. Cartas a Tito Livio. Esta carta a Tito Livio, una bibliografía excepcional, que hay que tenerla en la mesita de luz. No te podés ir sin explicarnos qué ves hacia futuro. Este año la inflación va a ser alta de todas formas porque primero hay costos que se van a incorporar en las empresas con el aumento, por ejemplo, salarial ahora, que no lo van a poder absorber las empresas porque tienen poco mercado, no pueden absorberlo por volumen, donde le bajaría el costo fijo por unidad si pudieran expandir el volumen. Entonces lo van a tener que trasladar al mercado, o sea, a los precios. Y segundo, el costo financiero de las pymes, que es el capital de trabajo que tienen que ir teniendo porque siempre hay que pagar, digamos, materias primas y hasta que vendí el producto tengo dinero invertido en mi negocio. Ese capital de trabajo está complicando mucho a todas las pymes, que tienen que pagar tasas del 50%, 45% para un crédito de giro, digamos, que complica muchísimo también los costos, porque finalmente si absorben el costo financiero quiebran y si lo trasladan aumentan los precios. Claro. Entonces hoy lo que hace el Banco Central es frenar la cantidad de dinero, lo hizo bien y en vez de crecer 40 la base monetaria está creciendo 19%. Pero falta conciliar con los costos todavía. Entonces ese es un punto importante que vamos a tener una inflación del 38 y un crecimiento
del 1 para este año. Claro. Orlando, muchísimas gracias por tus enseñanzas. Gracias a vos por invitarme, muy bueno. Por favor, gracias por tus enseñanzas. Bien, hemos dialogado con Orlando Ferrerés. Yo digo Ferrerés, ¿es Ferreres o Ferrerés? Ferreres. Ferreres. Es español. Sí, sí, pero ¿por qué lo acentuaba en la última es? Siempre Si lo fuera acentuaba. francés, Siempre que te entrevisté. si fuera francés podría ser Ferrerés. Ferrerés. Pero muchos lo hacen. Como, yo lo dejo también. Como holandés. 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 Bueno, Orlando Ferrerés es economista y titular de la consultora Orlando Ferrerés y Asociados. Bien, vamos a una pequeña pausa, enseguida volvemos.